Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi esposa de 15 años me pidió abrir nuestro matrimonio para estar con su jefe, pero cuando la rechacé y me fui, su plan perfecto se desmoronó en 24 horas. Saludos a todos en Reddit. Tengo una historia que necesito compartir. Mi esposa, Ren, de 37 años, y yo, Bogan, también de 37, hemos sido pareja desde la adolescencia. Nos conocimos cuando teníamos 15 años y desde entonces hemos estado juntos. Siento como si hubiéramos crecido el uno junto al otro, descubriendo la vida paso a paso. Después de terminar la preparatoria, ambos asistimos a la universidad y un año después de graduarnos, decidimos casarnos. Fue la decisión más sencilla que he tomado en mi vida. Los dos conseguimos trabajos bien remunerados. Yo comencé a desarrollarme en mi campo, construyendo mi carrera profesional. Hace algunos años, di el gran salto y establecí mi propio negocio. Requirió incontables noches de trabajo, mucho estrés y más cafeína de la que me gustaría admitir, pero ahora las cosas van bastante bien. Ren trabaja como consultora de marketing, siempre ha mostrado una gran pasión por su profesión, y es verdaderamente talentosa en lo que hace. Sabe perfectamente cómo promocionar productos, cómo hacer que una marca sobresalga, y tiene esa mentalidad especial que hace que todo encaje perfectamente. Siempre he admirado esa cualidad en ella. Durante 15 años, nuestro matrimonio fue sólido como una roca. Tuvimos nuestros momentos altos y bajos como cualquier pareja, pero éramos felices. Siempre encontrábamos tiempo el uno para el otro, disfrutábamos de vacaciones juntos, pasábamos fines de semana tranquilos en casa, y dedicábamos nuestras noches a ver programas o simplemente a conversar sobre cómo había ido nuestro día. No siempre era emocionante, pero era cómodo y seguro. Éramos compañeros en todo sentido. Todo cambió cuando Ren aceptó un nuevo empleo el año pasado. Al principio, estaba realmente entusiasmado por ella. Era una oportunidad excepcional en una empresa reconocida. Le ofrecieron un salario excelente. Ella estaba encantada, así que naturalmente la apoyé, pero el trabajo terminó absorbiendo toda su vida. De repente, comenzó a trabajar horarios imposibles, madrugadas, noches hasta tarde, fines de semana completos. Siempre estaba ocupada. Inicialmente, me dije a mí mismo que era normal. Era un puesto nuevo, y ella quería demostrar su valía. Entendía cuánto significaba esta oportunidad para ella, y no quería ser quien se quejara. Pero conforme las semanas se transformaron en meses, la situación solo empeoró. Empezó a traer trabajo a casa, a atender llamadas durante la cena, a responder correos electrónicos a medianoche. Apenas tenía tiempo para cualquier otra cosa. Nuestra rutina nocturna desapareció por completo. Ya no nos sentábamos juntos en el sofá. Ya no conversábamos sobre nuestro día. Ya no hacíamos maratones de películas los fines de semana. Me iba a dormir solo la mayoría de las noches. Y cuando ella finalmente se unía a mí, estaba demasiado exhausta incluso para hablar. Intenté ser comprensivo. De verdad lo intenté con todas mis fuerzas. Me repetía que esto era temporal, que una vez que se estableciera en su nuevo rol, las cosas mejorarían. Pero no fue así. Comencé a preocuparme seriamente por su salud. No se alimentaba adecuadamente, siempre comiendo apresuradamente, o saltándose comidas por completo. No descansaba lo suficiente, despertándose cansada y consumiendo café como si fuera agua. Apenas tenía tiempo para hacer algo que no fuera trabajo. Lo mencioné algunas veces, con delicadeza al principio. Le expresé mi preocupación, sugiriendo que quizás debería tomarse las cosas con más calma, que no necesitaba presionarse tanto. Incluso le sugerí que si el trabajo era excesivo, podría considerar renunciar y tomarse un descanso. Nuestra situación financiera era estable, no necesitaba trabajar hasta el agotamiento de esa manera. Ella siempre descartaba mis comentarios. Decía que amaba su trabajo, que era desafiante, emocionante, y que estaba aprendiendo muchísimo. Me dejó claro que no tenía intención alguna de renunciar, y lo dijo con tanta firmeza que decidí no insistir más. Quería respetar su decisión. Pero a medida que pasaba el tiempo, sentía cada vez más que la estaba perdiendo. Traté de ser paciente. Me repetía que esto era solo una fase temporal. En el fondo, comenzaba a sentir que estaba completamente solo en nuestro matrimonio. Sin embargo, hace aproximadamente 7 meses, mi mundo se desmoronó cuando Ren me comunicó que quería transformar nuestro matrimonio en una relación polígama. Al principio, pensé que había escuchado mal, o quizás estaba bromeando, pero no, hablaba completamente en serio. Sentí como si el suelo bajo mis pies hubiera desaparecido. Era como si hubiera detonado una bomba frente a mí. Ni siquiera sabía cómo procesar lo que estaba escuchando. No sabía qué decir. No sabía cómo reaccionar. Mi mente daba vueltas y apenas podía comprender por qué estaba diciendo estas cosas. Me explicó que nunca había estado con nadie más que conmigo, y que había comenzado a sentir que se estaba perdiendo experiencias importantes. Yo solo estaba allí sentado, tratando de entender lo que quería decir con eso.
Siempre nos había considerado como una unidad inquebrantable, nosotros dos contra el mundo, ¿saben? Hemos estado juntos durante tanto tiempo que la idea de que ahora estuviera cuestionando completamente nuestra relación, me sentí como si alguien me hubiera golpeado con un objeto pesado. Le pregunté de dónde venía todo esto. Necesitaba saberlo. Pensé que tal vez existía algún problema que se había ido acumulando con el tiempo, o quizás algo había ocurrido sin que yo me diera cuenta. Me aseguró que no se trataba de nada específico. Dijo que simplemente había estado leyendo sobre la poligamia, y consideraba que podría ser algo interesante para experimentar. Quedé completamente atónito. No podía entenderlo. He oído hablar de personas que mantienen relaciones abiertas, practican el poliamor, y conceptos similares, pero jamás imaginé ni remotamente que Ren desearía algo así para nosotros. Le pregunté nuevamente, con mayor urgencia esta vez, si estaba completamente segura, si tenía a alguien específico en mente. Ella lo negó. No había nadie más. Era simplemente una idea que había estado considerando. Quería creerle, pero en ese momento no sabía qué pensar. Seguía preguntándome por qué ahora. ¿Por qué querría esto después de todos estos años de felicidad juntos? De ser solo nosotros dos. La idea de ella con otra persona, de ella compartiendo intimidad con otro hombre, era algo que simplemente no podía asimilar. Le expresé con toda la honestidad posible, que no tenía ningún interés en una relación así. Le dije que la sola idea de imaginarla con otro hombre, me destruiría por dentro. Era la pura verdad. Y no quería ocultarle cómo me sentía porque estaba herido, confundido y atemorizado. Ella me aseguró que sería algo meramente físico, que no cambiaría nuestra conexión emocional, que seguiría siendo mi esposa. Me prometió que nada cambiaría entre nosotros, que solo quería experimentar algo diferente. Pero sinceramente, cuanto más lo explicaba, menos sentido tenía para mí. Si todavía me amaba, ¿por qué necesitaba algo más? No podía evitar preguntarme si yo no era suficiente. Si había algo que no estaba haciendo correctamente, o algo que ella necesitaba, y yo no le estaba proporcionando. Insistía tanto en el tema, diciendo que era algo que realmente quería probar, que le pregunté directamente si había alguien específico que le interesara. ¿Había alguien que le atraía? ¿Alguien con quien ya tuviera algún tipo de relación? Ella continuó negándolo, afirmando que era solo una idea, algo que estaba explorando mentalmente. Pero por mucho que intentara tranquilizarme, no podía evitar sentir esta profunda sensación de inquietud. Tenía la impresión de que había algo más en esta historia, y que no me estaba contando toda la verdad. Ella se fue a dormir después de nuestra conversación, y yo también intenté descansar, pero fue imposible, simplemente no pude conciliar el sueño. Permanecí despierto durante horas, reflexionando, repasando la conversación una y otra vez en mi mente. No podía dejar de preguntarme, ¿qué hice mal? ¿Por qué Ren de repente querría algo así? ¿Por qué estaba sucediendo esto ahora después de tantos años de felicidad juntos? Comencé a cuestionarlo absolutamente todo. Me sentía terriblemente solo con mis pensamientos. Me preguntaba si había pasado por alto alguna señal importante. Si había habido indicios que no supe interpretar o si tal vez ella simplemente era infeliz y no lo había notado. He escuchado sobre parejas que experimentan con diferentes dinámicas en sus relaciones, relaciones abiertas, poliamor, todas esas variantes. Pero nunca imaginé que nosotros seríamos así. Pensaba que Ren y yo teníamos una relación inquebrantable. Habíamos construido esta vida juntos, y simplemente no podía imaginarla con nadie más. Siempre he sido una persona monógama, y la idea de compartirla, incluso si era solo en el aspecto físico, me resultaba totalmente inaceptable. Nunca he comprendido cómo algunas personas pueden hacer eso. ¿Cómo pasas de ser la única persona con quien alguien quiere estar a repentinamente compartir a esa persona con alguien más? Todo el concepto simplemente no tenía ningún sentido para mí. Pero unas semanas más tarde, Ren volvió a tocar el tema, y esta vez fue mucho más directa. Me dijo sin titubear que todavía quería tener una relación polígama, y que yo tenía que aceptarlo, o ella tendría que considerar diferentes opciones. La forma en que lo expresó, prácticamente sin ninguna emoción, como si fuera simplemente otra decisión cotidiana que debíamos tomar, me impactó como un golpe al estómago. Parecía que ya había tomado su decisión, y a mí simplemente me estaban presentando un ultimátum. Le pregunté qué quería decir exactamente con diferentes opciones. ¿Estaba hablando de divorcio? ¿Estaba diciendo que si no podía aceptar esta situación, nuestro matrimonio habría terminado? Ella respondió que yo era lo suficientemente inteligente para entender lo que quería decir, y fue entonces cuando finalmente comprendí la gravedad de la situación. Me encontraba en una encrucijada, y no sabía qué camino tomar. No quería perderla, pero al mismo tiempo no podía ignorar la sensación de que todo se estaba desmoronando. Nuestro matrimonio, nuestra vida juntos, todo parecía estar desintegrándose frente a mis ojos, y no tenía idea de cómo arreglarlo. Lo medité profundamente, y al final sentí que no tenía alternativa.
Esto no era algo que pudiera simplemente ignorar y definitivamente no era algo que pudiera aceptar. No podía concebir una vida donde Ren estuviera involucrada con otra persona. Sin importar cómo lo justificara, no podía vivir con la idea de compartirla, y ya no estaba seguro de si podía confiar en ella. La conexión que compartíamos, la vida que habíamos construido juntos, parecía estar siendo destruida y no sabía cómo recuperarla. Así que empaqué mis pertenencias y me marché. Al principio no tenía claro a dónde iría, pero sabía que no podía permanecer allí. Necesitaba espacio para pensar, para respirar, y para determinar lo que realmente quería. No deseaba tomar decisiones impulsivas en el calor del momento. Necesitaba tiempo para procesar todo esto, para descubrir si existía algún camino hacia adelante, o si este era definitivamente el final para nosotros. No quería despedirme para siempre, pero sentía que no tenía otra opción. Ren continuó llamándome insistentemente después de mi partida. No respondí. Pero ella no se dio por vencida. Siguió llamando, enviando mensajes y finalmente apareció en el hotel donde me estaba hospedando. No esperaba que viniera a buscarme y, honestamente, no sabía qué pensar cuando la vi allí de pie. Estaba completamente agotado por la montaña rusa emocional de los últimos días, y realmente no tenía deseos de verla, pero también sabía que necesitábamos hablar. Una parte de mí esperaba que hubiera recapacitado, y que quizás, solo quizás, se estuviera dando cuenta de lo absurdo que sonaba todo esto. Pero ese no fue el caso. Se acercó a mí y dijo: necesitamos hablar, creo que podemos solucionar esto. Le respondí con la voz más firme que pude mantener que no deseaba hablar, no en esas circunstancias. Pero ella insistió y repitió: necesitamos hablar, tengo que explicarte todo. No quería escuchar más de sus justificaciones, pero sabía que no podía simplemente alejarme sin escucharla, así que a regañadientes, acepté oír lo que tenía que decir. Comenzó diciendo que no quería lastimarme, pero que solo deseaba experimentar la emoción de una relación polígama por un tiempo. La idea de que necesitara algún tipo de emoción fuera de nuestro matrimonio, se sintió como una bofetada. No podía comprender cómo podía estar diciendo esto después de todos estos años. Después de todo lo que habíamos construido juntos, no tenía sentido para mí, así que le pregunté directamente: ¿con quién exactamente planeas tener esta relación polígama? Necesitaba saberlo. Necesitaba entender hasta qué punto había llegado esta situación. No dudó ni un segundo. Me confesó que era con su jefe. Sentí cómo se me revolvía el estómago. Explicó que había estado trabajando estrechamente con él durante el último año y que se habían acercado mucho. Dijo que no podía evitar lo que sentía, que la atracción entre ellos era innegable. Sentí una ola de náuseas que me inundaba, y tuve que hacer un esfuerzo para mantenerme estable. Mi mente daba vueltas sin control. No estaba hablando de una persona cualquiera. Estaba hablando de su jefe. La persona con la que pasaba tanto tiempo, con la que trabajaba hasta altas horas de la noche, con la que desarrollaba proyectos profesionales. Me sentí traicionado de una manera que las palabras no pueden expresar. Ella dijo: quiero disfrutar la emoción de ser su compañera especial, pero también quiero seguir casada contigo. Solo pude mirarla fijamente, incapaz de responder inicialmente. ¿Cómo podía decir algo así? ¿Cómo podía siquiera pensar que era razonable pedirme algo de esa naturaleza? Mi mente trabajaba a toda velocidad mientras intentaba procesarlo todo, pero era imposible. No dejaba de pensar en todos los momentos del último año en los que había estado distante, cuando trabajaba hasta tarde, y no tenía tiempo para mí. Pensaba que simplemente estaba ocupada con sus responsabilidades laborales, pero ahora todo cobraba sentido de la peor manera posible. Le pregunté directamente: ¿es por esto que has estado tan ocupada con el trabajo? ¿Es por esto que me has estado ignorando durante el último año? Ella asintió y explicó que al principio, era porque estaba tratando de causar una buena impresión, en su nuevo entorno laboral. Dijo que inicialmente solo estaba concentrada en demostrar su valía, pero luego las cosas cambiaron. Ella y su jefe comenzaron a trabajar más estrechamente en diferentes proyectos, y fue entonces cuando surgió la atracción. Me aseguró que me amaba, pero que no podía dejar de pensar en él. Quería gritar, pero lo único que pude hacer fue quedarme allí paralizado por la incredulidad mientras ella continuaba hablando. Dijo que como a su jefe también le interesaba a ella, pensó que la poligamia sería la mejor manera de hacer que todo funcionara. Ni siquiera podía procesar sus palabras, solo permanecía allí aturdido. Esta era la mujer que amaba, la persona que creía conocer mejor que a nadie, y estaba frente a mí diciéndome que quería estar tanto conmigo como con otro hombre. La forma tan casual en que hablaba del tema, me hacía sentir como si yo fuera simplemente un elemento intercambiable en su vida. Se suponía que debía aceptar que ella quería más, que debía compartirla, y simplemente no podía entenderlo. Le dije con toda la calma que pude reunir que no quería formar parte de este arreglo. No quería compartirla. No deseaba una vida donde no fuéramos exclusivos el uno para el otro. Dije: no puedes tener ambas cosas, no conmigo.
No voy a participar en esto. Ella no pareció tomarlo bien, e intentó persuadirme, tratando de convencerme de que no cambiaría nada entre nosotros, y que yo podría hacer lo mismo si lo deseaba. Afirmó que ambos podríamos tener lo que quisiéramos, pero simplemente no podía creerlo. No podía imaginar una vida donde ambos tuviéramos que dividirnos entre el otro y otras personas. Eso no representaba el amor para mí. Eso no era un matrimonio. Era solo un juego retorcido, y me negaba rotundamente a participar. Le dije, esto es enfermizo. Esta conversación me está enfermando. Había estado intentando mantenerme firme, tratando de controlar mis emociones, pero ya no podía más. Le pedí que se marchara. No soportaba estar cerca de ella, no después de todo lo que había dicho. Por el momento, decidimos que simplemente nos separaríamos temporalmente. Parecía lo más apropiado en ese momento, pero honestamente, después de 15 años de matrimonio, iniciar los trámites de divorcio resultó más difícil de lo que había anticipado. No precipitamos nada, y transcurrieron un par de meses antes de que siquiera considerara cuál sería el siguiente paso para nosotros. Ayer recibí una llamada de Ren. Me dijo que necesitaba hablar conmigo urgentemente, y sinceramente, no sabía qué esperar. Pensé que quizás deseaba discutir sobre iniciar los trámites de divorcio. Tal vez era algo que necesitaba expresar. No estaba preparado para lo que tenía que decirme, pero consideré que deberíamos reunirnos para poder mantener una conversación civilizada. También necesitaba recoger algunas pertenencias de la casa, así que tenía sentido encontrarnos allí. Cuando llegué a la casa, Ren estaba en la entrada, luciendo simultáneamente estresada y aliviada. Dijo, menos mal que has venido. Las cosas están completamente descontroladas en el trabajo. Podía ver el agotamiento en sus ojos, y parte de mí sentía compasión por ella. Ambos habíamos pasado por tanto en los últimos meses, y era difícil verla así, pero al mismo tiempo, seguía enojado y herido por todo lo ocurrido, así que mantuve mi distancia. Le pregunté qué había sucedido, y explicó que podría ser despedida por un error profesional. Aparentemente, había enviado accidentalmente un archivo incorrecto a un cliente, lo que provocó un desastre en un evento importante. Comentó que su jefe estaba furioso, y que ahora tenía programada una reunión con el Departamento de Recursos Humanos en los próximos días. La escuché hablar, pero no podía evitar sentirme algo indiferente ante la situación. Le pregunté, el mismo jefe que estaba interesado en ti, ¿y por quién querías tener una relación polígama? Ella asintió, y pude ver la vergüenza reflejada en su rostro. Admitió que las cosas no habían funcionado con él. Aparentemente, él no estaba interesado en ella en absoluto, y cuando ella intentó acercarse a él se mostró sorprendido. Le señaló lo poco profesional que era su comportamiento, y después de eso, las cosas se volvieron extremadamente incómodas entre ellos. Comentó que ahora estaba a punto de perder su empleo, y todo se estaba desmoronando. Estaba allí sentada explicándome cómo todo estaba saliendo mal, cómo no tenía a nadie con quien hablar, y era evidente que estaba angustiada, pero yo seguía profundamente enojado por todo lo que había hecho. No podía sentir lástima por ella. Ya era bastante difícil para mí procesar todo lo que estaba atravesando, sin tener que cargar también con sus problemas. Y entonces, mientras conversaba, intentó abrazarme. La aparté suavemente, tratando de mantener mis emociones bajo control, y le pregunté, ¿es realmente por esto que me llamaste para hablar sobre tu situación laboral? Pareció desconcertada, como si esperara más compasión de mi parte, pero no podía ofrecérsela. No estaba allí para resolver sus problemas. Le aclaré que había venido para recoger mis cosas e irme, tal como habíamos acordado. Me preguntó qué necesitaba específicamente. Le expliqué que iba a practicar esquí con algunos amigos, y necesitaba recoger mi equipo. No era lo más importante en mi mente en ese momento, pero tenía planes y no iba a cancelarlos, solo porque ella estaba atravesando una crisis. Pero Ren no pareció entender mi postura. Comenzó a reprocharme lo egoísta que era por marcharme mientras ella estaba lidiando con todo este estrés. Afirmó que no era justo que la estuviera abandonando cuando todo en su vida se estaba desmoronando. Quedé momentáneamente desconcertado, pero mantuve mi posición. Le dije, estas son las consecuencias de tus acciones, necesitas afrontarlas. No podía suavizar la realidad para ella. Había tomado decisiones que la habían conducido hasta este punto, y ahora debía enfrentar las consecuencias. Ya no podía cargar con sus problemas. Después de recoger mi equipo, salí de la casa intentando poner algo de distancia entre nosotros, pero ese no fue el final del asunto. Las cosas comenzaron a complicarse aún más cuando nuestros hijos se vieron involucrados. Hoy, mi hija me llamó y me contó que Ren había estado diciéndole cosas tanto a ella como a mi hijo. Cosas que me parecieron inapropiadas. Mi hija me dijo que mamá le había comentado que yo había cambiado, y que ya no me preocupaba por ella. Comentó que no entendía por qué nos habíamos separado, pero que mamá simplemente necesitaba a alguien con quien hablar.
Nuestros hijos no tenían idea de lo que estaba ocurriendo entre Ren y yo. No les habíamos revelado la verdad detrás de nuestra separación, principalmente porque no quería cargarlos con problemas de adultos. Mi hija me sugirió que si pudiera hablar con Ren, sería de gran ayuda. Dijo que Ren solo necesitaba a alguien que la escuchara. Alguien que pudiera entender su situación. No sabía cómo responder a eso. Por un lado, quería ayudar. No deseaba que mis hijos se sintieran atrapados en medio de este conflicto. Por otro lado, seguía profundamente herido por todo lo ocurrido. No sabía si podía colocarme en una posición donde tendría que volver a hablar con Ren, y mucho menos ofrecerle algún tipo de apoyo. Le dije a mi hija que lo consideraría, pero realmente no sé qué hacer. Acudo a ustedes, Reddit. ¿Qué debería hacer en esta situación? ¿Debería hablar con Ren? ¿Debería intentar arreglar las cosas por el bienestar de mis hijos? ¿O debo mantenerme alejado y dejar que ella maneje sus problemas por su cuenta? Sinceramente no sé qué hacer. Necesito su ayuda. Actualización 1. Hola a todos. Quiero expresar mi gratitud por sus amables comentarios y sugerencias. Realmente significa mucho para mí. Deseaba actualizarlos sobre los acontecimientos recientes. Ren finalmente fue despedida de su trabajo. Reflexionando sobre lo sucedido, creo que su despido se debió en parte a la manera en que intentó acercarse a su jefe. Su superior también está casado, y no puedo evitar preguntarme si estaba buscando un pretexto para desvincularla. Toda la situación parecía sumamente poco profesional, y, sinceramente, no comprendo por qué Ren pensó que era una buena idea, pero las cosas son como son. Todavía creo firmemente que ella es una persona con gran talento. No tengo dudas de que encontrará otro empleo pronto. Sé que se recuperará porque es inteligente y trabajadora, pero por ahora está tomándose un tiempo para aclarar sus pensamientos. Mientras tanto, he estado cuidando a los niños por un periodo mientras Ren determina sus próximos pasos. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo para mantener las cosas lo más normales posible para ellos. Han estado preguntando por ella y por qué ya no estamos juntos. Los niños perciben todo, y no importa cuánto intentes protegerlos, eventualmente comienzan a conectar los puntos. Por ahora, simplemente les estamos diciendo que Ren y yo nos hemos distanciado. No creo que necesiten conocer toda la verdad. Todavía son jóvenes, y esta situación ya es lo suficientemente difícil para ellos. No quiero imponerles ningún estrés innecesario, explicando los detalles específicos de lo ocurrido. No necesitan saber sobre toda la cuestión de la poligamia, o cómo la relación de Ren con su jefe influyó en esta situación. Es demasiado complejo para que ellos lo comprendan. He estado intentando mantener la mayor normalidad posible. Estoy realizando más actividades con ellos, llevándolos a lugares, pasando más tiempo en casa. Sé que debo estar presente para ellos, especialmente durante este periodo. Ellos son quienes realmente están atravesando momentos difíciles. He mantenido conversaciones sinceras con mi hija, especialmente porque parece ser quien se siente más confundida y afectada por toda esta situación. También he estado tratando de mantenerme ocupado. Me he enfocado más en el trabajo y en pasar tiempo con los niños para mantener mi mente alejada de todo este asunto. En fin, así están las cosas actualmente. Los mantendré informados sobre cualquier novedad, pero por ahora, estoy concentrado en los niños y en cuidar de mí mismo. Actualización 2. Hola a todos. Sé que han transcurrido 3 meses desde la última actualización, pero honestamente, no ha habido grandes cambios. Las cosas se han establecido en una rutina, al menos en lo que respecta a los niños. Han estado alternando entre mi antigua y nueva residencia, y hemos estado siguiendo el acuerdo de custodia compartida. No es perfecto, pero ha sido manejable. Los niños se están adaptando, aunque puedo notar que todavía les cuesta asimilar toda esta situación. He mantenido mi distancia de Ren desde que todo esto sucedió. Sinceramente, no sé cómo estar cerca de ella sin sentirme enojado y herido, pero la semana pasada, finalmente inicié los trámites de divorcio. Consideré que era importante comunicárselo personalmente, no solo por los niños, sino para obtener cierto cierre, aunque no estaba seguro de estar preparado para el costo emocional. Así que hablé con Ren mientras dejaba a los niños. Tan pronto como le informé que había iniciado el proceso, ella simplemente comenzó a llorar. Me refiero a que fue una reacción inmediata. No esperaba eso. Sé que ha estado afectada por toda esta situación, pero verla derrumbarse de esa manera me impactó más de lo que había anticipado. Comenzó a disculparse repetidamente, expresando cuánto lamentaba todo el daño que había causado, pero eso no cambió nada. Era la primera vez que la escuchaba manifestar cuánto lamentaba el desastre que había provocado, y sinceramente, no sabía cómo reaccionar. No estaba seguro de si quería escucharlo. Simplemente me quedé allí, como paralizado, observándola llorar. Me suplicó que reconsiderara mi decisión y dijo, no hagas esto, podemos solucionarlo, pero no podía ceder. Ya habíamos terminado. El divorcio era solo una formalidad en este punto.
Sentía que no había vuelta atrás, incluso cuando ella estaba llorando y disculpándose. Le expliqué que habíamos superado el punto de reconciliación. El daño estaba hecho, y no había forma de repararlo. Fue difícil expresarlo, pero lo decía sinceramente. Ella no dejaba de llorar, y sabía que tenía que marcharme antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirme, así que me alejé. No voy a mentir. Ese momento me afectó mucho más de lo que esperaba. Verla llorar y escucharla expresar lo arrepentida que estaba, todo eso trajo de vuelta una avalancha de sentimientos. Pensé que había superado la situación, que había seguido adelante, pero en ese instante me di cuenta de que todavía la amaba. La amaba con cada fibra de mi ser. Todavía lo hago. Amaba su inteligencia y determinación. Su autenticidad sin disculpas. Amaba absolutamente todo sobre la mujer con la que me casé, pero la persona en la que se había convertido ya no era la misma. No era la mujer de la que me enamoré. No tengo muchas amistades con quienes pueda hablar abiertamente sobre todo esto. Las pocas personas con las que mantengo contacto, no siento que pueda ser completamente sincero con ellas. ¿Cómo empiezas siquiera a explicar toda esta complicada situación sobre la poligamia a tus amigos? Ni siquiera puedo comprenderlo yo mismo, mucho menos discutirlo con otras personas. Simplemente me siento avergonzado, como si de alguna manera hubiera fallado en anticipar todo esto. Así que supongo que este espacio virtual se ha convertido en el único lugar donde puedo expresarme con total honestidad. Ustedes han sido increíblemente comprensivos y solidarios, y es sinceramente la única razón por la que he podido mantener cierta cordura a través de todo este proceso. Así que gracias por escucharme. No sé qué haría sin el apoyo de esta comunidad. Actualización 3. Hola a todos, esta será breve, pero finalmente lo conseguí. Estoy oficialmente divorciado. Ha sido un camino extenso y complicado, y honestamente no sabía cuándo o si alguna vez llegaría a este punto. Todavía hay mucho que procesar emocionalmente, pero solo quería compartir esta actualización con ustedes, especialmente porque han sido un gran apoyo durante todo este difícil proceso.